Muy buen día, apreciados estudiantes. Vamos a continuar con los logaritmos, en esta ocasión estudiando las propiedades de los logaritmos. Miremos cuáles son ellas. Entonces tenemos la primera, logaritmo en base a de a elevado a la x, mire que hay una potencia, va a ser igual a x. Aquí lo que se hace es cancelar estas dos expresiones. Miremoslo con un ejemplo. Logaritmo en base 5 de 5 a la 10, cancelamos el logaritmo, cancelamos el 5 y me va a quedar 10. Ojo con esto, se puede cancelar siempre y cuando, perdónenme, estos sean iguales. ¿Listo? Miremos otro ejemplo, logaritmo en base 7 de 7 a la m. Entonces cancelo el logaritmo de 7 con el 7, que son iguales, y me quedaría este exponente del antilogaritmo, que es la respuesta. Listo. Vamos con una segunda propiedad. Una potencia donde hay un logaritmo, el exponente es un logaritmo. Si la base es igual a la base del logaritmo, entonces podemos anularlos y me queda solamente el antilogaritmo. Mírenlo. 6 logaritmo en base 6, bases iguales a bases, entonces las puedo quitar y me quedaría el antilogaritmo o el argumento como respuesta. Miremos un siguiente ejercicio. H logaritmo en base a h de b. Entonces la base de la potencia es igual a la base del logaritmo, los podemos cancelar y me quedaría el antilogaritmo y el antilogaritmo quedaría b. ¿Listo? Esa sería nuestra respuesta. Vamos con otra propiedad, logaritmo de un producto. Entonces, cuando tengo el logaritmo y en el antilogaritmo o el argumento hay un producto, entonces el logaritmo se puede distribuir. Logaritmo en base a más, pero se van a sumar logaritmo en base a de z. ¿Listo? Miremoslo con un ejemplo. Logaritmo en base 2 de 16 por 8 sería igual al logaritmo en base 2 de 16 más logaritmo en base 2 de 8. Aquí, ¿qué digo? Busco un número, entonces. ¿Cuál es el exponente que tiene que tener 2 para que me dé 16? Entonces, 16 lo voy a dividir entre 2, lo voy a dividir entre 2. ¿Cuántas veces se tiene que repetir ese 2? En este caso sería 4, porque 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8 por 2, 16. Mire, ¿listo? Más, entonces, ¿cuál es el exponente que tiene que tener 2 para que me dé 8? 2 por 2, 4, 4 por 2, 8 serían 3. Ya aquí simplemente hago la suma. 4 más 3 me da 7. Listo. Vamos a otro ejemplo. Logaritmo en base 3 de 9g. Entonces quedaría, puedo distribuirlo, logaritmo en base 3 de 9 más logaritmo en base 3 de g. Aquí busco un número o cuál es el exponente que tiene que tener 3 para que me dé 9. Entonces en este caso sería 3 por 3, 9. Quedaría el 2, 2 veces, mire. Más aquí busco un número. ¿Cuál es el exponente que tiene que tener 3 para que me dé g? No lo podemos calcular, entonces escribimos la expresión y ahí hemos terminado. ¿Listo? Vamos al siguiente, logaritmo de un cociente. ¿Qué me dice el logaritmo de un cociente? Entonces, logaritmo en base a de x dividido entre z. Al igual que en el producto, se puede distribuir, pero en esta ocasión restando. La división es una resta. Entonces, logaritmo en base a de x menos logaritmo en base a de z. Miremoslo con un ejemplo. Logaritmo en base 4 de 64 entre 4. Entonces, ¿qué quedaría? Logaritmo en base 4 de 64 menos el logaritmo en base 4 de 4. Y ahora sí me pregunto, ¿cuál es el exponente que tiene que tener 4 para que me dé 64? Entonces empiezo. 4 por 4 es 16, 16 por 4 es 64, por tanto es 3. Menos, aquí mire, puedo aplicarle la primera propiedad. Mire, la base del logaritmo es igual al antilogaritmo, entonces los podemos cancelar y me quedaría 1, porque el exponente aquí del 4 es 1, recuerden. Hago la resta, 3 menos 2 me da 3 menos 1, perdón, me da 2. Listo. Y ahora sí vamos con el siguiente, logaritmo en base 8 de 64 entre r. Entonces, logaritmo en base 8 de 64 menos logaritmo en base 8 de r. ¿Cuál es el exponente que tiene que tener 8 para que me dé 64? Entonces, sencillo. Recuerden hacer las divisiones. 8 por 8, 64. Menos, aquí no lo puedo encontrar porque aquí es una variable, entonces lo dejo indicado y listo. Quedó mi ejercicio. Vamos al siguiente, el logaritmo de una potencia. Entonces dice, logaritmo en base a de x a la n. Entonces aquí esta potencia, el exponente de esta potencia que hay en el antilogaritmo, lo puedo pasar
a multiplicar antes del logaritmo. Mírenlo. N va a multiplicar al logaritmo en base a de x. ¿Listo? Ejemplo. Entonces, logaritmo en base 5 de 25 a la 3. Entonces, aquí miren, todos son números. El 3 pasa a multiplicar, ¿a quién? Al logaritmo en base 5 de 25. Y aquí si ya yo digo, coloco el 3 normalito entonces aquí, ¿cuál es el exponente que tiene que tener 5 para que me dé 25? Pues 2, porque 5 por 5 es 25, hago la multiplicación, 2 por 3, 6. Este logaritmo será igual a 6. ¿Listo? Y finalmente, nuestra última propiedad, el logaritmo de una raíz. ¿Listo? Entonces, si tengo logaritmo en base a de la raíz enésima de x, esto va a ser igual, entonces, a una división, donde el logaritmo en base a de x, es decir, miren, estas partes son el numerador, y n va a ser nuestro denominador. ¿Listo? Ejemplo, logaritmo en base 3 de la raíz cuarta de 81. Entonces, logaritmo en base 3 de 81 sobre 4. Aquí hacemos el logaritmo. ¿Cuál es el exponente que tiene que tener 3 para que me dé 81? Entonces, en este caso es 4. ¿Por qué? Porque 3 por 3 es 9, 9 por 3 es 27, 27 por 3 es 81. Y sobre 4, ya hago la respectiva adición. 4 entre 4 me da 1. Listo. Recuerden que cuando hay variables, pues se deja indicado. Ahí no habría ninguna dificultad. Listo, chicos y chicas. Lo único que nos queda es practicar para poder apropiarnos del tema y poder manejarlo. Los invito a que desarrollemos los ejercicios de la guía de autoaprendizaje para poder adquirir estas habilidades. No olviden cualquier duda, no duden en contactarme. Ánimo chicos, adelante, ustedes son muy capaces. Feliz día.